Pues qué gusto, qué placer volver a compartir hoy de nuevo con José Luis Pascual. Ya tuvimos un primer encuentro en el que nos compartió valiosísimos consejos sobre astrometeorología. En el segundo hablamos de lo increíble que hizo Demetrio Santos con el C60 y en este tercer encuentro vamos a compartir, bueno, más bien José Luis nos va a compartir cómo bajar a tierra esa técnica del C60 de Demetrio Santos. Que quiero hacer un apunte y es que, como bien siempre dice, no es que Demetrio descubriese el C60, sino que lo redescubrió. Es importante este dato, ¿no? José Luis, muy buenos días. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Ujú. Aquí estamos deseosos de escuchar tus consejos, tu sabiduría, así que todo tuyo, cuando quieras. Pues adelante, vamos a compartir pantalla y vamos a entrar en el C60, que como decías, pues Demetrio nunca se lo atribuyó, sino que pensó que él había redescubierto algo. Por ejemplo, hemos visto ahora que se acaba de celebrar el Año Nuevo Chino, que este año es el año del Caballo de Fuego. Los chinos tienen un calendario de 60 años que son los cinco elementos por los 12 signos del zodíaco, que en el chino es muy antiguo, son exclusivamente animales, pues vemos no solamente el calendario chino, también en la India, en Nepal, en el antiguo Tíbet estaba este ciclo, y por ejemplo, tampoco es tan raro en nuestra cultura medieval, una manera de cuantificar el tiempo eran los meses de 59 días, a los que se añadía un día extra, porque el ciclo de las lunas es de 29 días y medio. Entonces, 2 meses lunares son 59 días. Entonces, coger 60 días para unificar el ritmo del Sol con la Luna también fue una de las técnicas. 60 años aparece como ciclo en el clima, en análisis de sedimentos, de pescas, de cosechas, de isótopos radiactivos cosmogénicos. Es decir, es omnipresente en la naturaleza este número de 60. Pensemos que es la base de nuestro sistema de medir ángulos, que no ha variado nunca. Incluso los revolucionarios en Francia, en 1789, o un poco después, sabéis que cambiaron los meses de los nombres y establecieron la semana de 10 días y, y este tipo de historias. La circunferencia de 360 grados le pasaron a poner 400 grados, el sistema métrico decimal, que es una base, digamos, moderna. Todo eso que duró, nada. Ujú. Nada porque no se sujeta a algo basado en lo natural. ¿Qué tiene de particular el número 60 o el sistema de 360 grados? Que tiene el máximo número de divisores. Si atribuimos a la circunferencia 360 grados, es decir, 6 veces 60, es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10 y por 12. Puesto que todos son ondas, aunque nos parezca muy extraño, cuando vamos a la atomística y estudiamos los átomos, si abrimos un libro de química o de física nuclear, todos son ondas. Los enlaces químicos se interpretan como ondas, los átomos se interpretan como niveles y se expresan funciones de onda. Pues, puesto que las ondas van siempre acompañadas de sus armónicos, esa es la gran base natural del número 60. Posiblemente esto es lo que inspiró a Demetrio a ensayar con este ciclo ya por los años 50. Fijaros si ha llovido. Y hay una magnífica exposición de él en este libro que os presento aquí, que es el básico, que son investigaciones sobre astrología. El capítulo 6 lo dedica exclusivamente al C60 y le dedica más de 100 páginas sobre el tema. Después, luego en sus apuntes, que ahora vamos a sacar las monografías, pues creo que sobre el C60 hay muchísima más información y lo que él a lo largo de los años fue experimentando con los armónicos, con la suma de astrodinas, etcétera.
En este texto que os presento aquí, que es el que posiblemente se popularizó, hay más de una edición y creo que se puede encontrar ahora en Internet en PDF, hace una crítica a los sistemas que habitualmente utilizan los astrólogos. Direcciones primarias, direcciones secundarias, dirección solar y otros que son menos usados, pues discute las fardarias, árabes, etcétera. Y explica las diferencias entre el C60 y los demás. Y aparte de que él con el C60 se encontraba cómodo porque daba rápida cuenta de los hechos, hay una serie de argumentos teóricos para explicar el por qué esto es así. Eso lo explican en estos libros y yo ahora voy a hacer pues mi versión de lo que aprendí de él, de mi experiencia, etcétera. Para empezar, creo que sería interesante en distinguir qué son tránsitos y direcciones. Direcciones, pues las secundarias son muy utilizadas entre los astrólogos. El día igual a año. Las primarias también, la revolución solar, incluso ahora hay quien introduce revolución lunar, los atacires, etcétera. ¿En qué se diferencia el tránsito de una dirección? Los tránsitos, me atrevo a decir que son universalmente admitidos. No conozco a nadie que diga, "Ah, los tránsitos. ¿Qué es un tránsito? Un tránsito es ambiente sobre una persona que ha nacido en un determinado momento, los planetas sobre esas posiciones fijas van transitando, pero no responden realmente a la evolución del individuo. Lo que conocemos como direcciones es algo propio de la vida. Cada ser vivo es una parte del universo que se ha desgajado de una corriente universal y se ha individualizado dentro de una epidermis. Puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser una persona, un individuo de nosotros. Evidentemente, si es una parte del universo que se ha individualizado, ha de responder a los ciclos que lo han formado, que son los ciclos cósmicos. La vida nace de la materia en la Tierra sometida a una serie de influjos, básicamente radiaciones que vienen del exterior. Es como la materia mineral evoluciona a la orgánica. La ciencia todavía no ha conseguido explicar el salto de lo mineral a lo orgánico. La bacteria más elemental tiene, ahora que ha avanzado tanto el estudio que podemos entrar en el mundo de lo microscópico más allá de la parte óptica, átomos minerales que lo constituyen, primeros aminoácidos, se han ido haciendo proteínas, se han ido haciendo más y más complejos y ha surgido una organización, un orden. Cada especie, cada ser vivo, tiene un ritmo propio. Una persona hoy día vive unos 80 años de promedio, un perro puede vivir unos 14 años, tenemos plantas herbáceas que nos sobrepasan el ciclo anual, tenemos árboles que pueden vivir siglos. La dirección ha de responder a la evolución propia de cada especie. En astrología trabajamos con los aspectos conjunción, semicuadratura, sextil, cuadratura, trígono, etcétera. Eso es lo que nos está distinguiendo un ciclo de conjunción a conjunción. Cualquier sistema, cualquier organismo pasa por una serie de pasos, de puntos críticos que lo van evolucionando, lo van haciendo cada vez, le van haciendo perder energía, nos vamos haciendo mayores y al final el individuo muere. La dirección ha de responder
a los ritmos internos de ese ser que está dentro de esa epidermis, de esa parte del universo que se ha desgajado. Cada especie sintonizamos un periodo determinado. El tránsito, perdón, la dirección está relacionada con los tránsitos, porque decimos que a cada especie nos ha formado el ambiente externo, pero el tránsito es ambiente, independientemente del individuo. La dirección ha de responder a la evolución individual. Aquí os lo he subrayado con colores que entendemos por dirección y que entendemos por tránsito. No sé si ha quedado suficientemente claro, Juanjo. Sí, por eso, como comentaste en el vídeo anterior, el C60 tiene que ver con el ciclo de lo que supuestamente sería una vida humana, ¿no? Para un animal Sí, sería otra dirección, para un árbol es otra, acorde muy al bien, ciclo que acabas de comentar, ¿no? muy bien. Por ejemplo, a un perro, pues, a ver, el ciclo, el C60 está basado en el ciclo combinado de conjunciones Júpiter-Saturno. Si partimos de una primera conjunción Júpiter-Saturno en cero de Aries, la siguiente se nos va a producir un pelín adelante en Sagitario, unos 3 grados. La siguiente se nos va a formar unos 6 grados, 7 grados Aries. Y la tercera, per- perdón, la segunda. La tercera nos, espera que me estoy liando. La primera aquí, la segunda acá. La tercera se nos va a venir. Sí, en lo que es la misma triplicidad, avanza 3 grados cada vez que cambia de signo, ¿no? Muy bien, estos son, es decir, aquí han pasado 20 años. De aquí, la siguiente va a ser en Leo, 20 años más. Y la siguiente se nos repetirá cerquita. Aquí pone 730, es un gráfico que he sacado de un americano. Demetrio lo calcula, la tercera se repite al cabo de 58,2 años, de promedio, a 9 grados de la primera. Esto es lo que se conoce como el ciclo de tercer orden, porque es burda esta aproximación, son 9 grados. Y esta sería la El ciclo explicación de por qué un ciclo en el mismo elemento dura 200 años, ¿no? sí es 240, Ujú. más o menos. La repetición más exacta es al cabo de 800 años, 796 exactamente, pero no en el mismo signo, sino en la misma triplicidad. Si queremos que se repita en el mismo signo, tienen que pasar 2400 años. Eso se ve, por ejemplo, en los ciclos climáticos. Los ciclos climáticos tienen más o menos esa duración. Las Vale. grandes eras, ¿eh? Bueno, grandes eras, perdón. Por ejemplo, el ciclo que acaba ahora, que es el periodo subatlántico, ha durado 2400 años. Y los anteriores, parecido, entre 2000, 2500, 3000, en promedio da ese valor. Entonces, aquí os pongo, esta es la base astronómica. Demetrio, a lo largo de los años, descubre que enfermedades y cosas evidentes cuando se hace la dirección del C60 responde a la parte astronómica. Pero ¿por qué si 60 es un número tan perfecto, digamos, desde el punto de vista armónico, no esperar hechos al cabo de 60 años? Él los encontró en los planos profundos del individuo, por la particularidad matemática del número 60, que es divisible por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Bien, más particularidades del C60. Si habéis oído hablar de los biorritmos, yo recuerdo que cuando era joven era muy popular y había libros sobre los biorritmos, ciclos de 23, 28 y 33 días. Es muy curioso que si sacamos el mínimo común múltiplo, es decir, si multiplicamos 23 por 28 por 33, nos da 58,18 años. Mm, Es decir, prácticamente hay una décima de error. mm. Luego está lo que he dicho antes de los calendarios, el ciclo de los chinos y los calendarios tamiles, etcétera.
¿Cómo se progresa el C60? El C60 es lo que es una direccionar un horóscopo por el C60 es lo que se llama en la astrología árabe hacer atacir, que es progresar cualquier punto del horóscopo a una determinada velocidad. Ahora, por ejemplo, los ha popularizado muchísimo Tito Macía. Pero ¿cuál es el punto privilegiado de cualquier horóscopo que lo individualiza? El ascendente. Pues en el C60, Demetrio empezó a progresar, a experimentar progresando el ascendente, de tal manera que dé una vuelta completa al círculo en 58,2 años. ¿Qué ocurre? No es nada nuevo. Si habéis estudiado astrología hasta cierto nivel, os pueden sonar las profecciones, que es avanzar el ascendente de tal manera que dé una vuelta en 12 años. Esto es progresar a la velocidad de Júpiter, que es uno de los componentes del C60. Para sacar el Pero os señor puede, del año y tal, ¿no? os puede sonar en el sistema Huber, astrología psicológica, avanzan el ascendente de tal manera que dé una vuelta en 72 años, que también es un número interesante, también tiene sus divisores. Em, al punto en el que se encuentra el individuo le llaman el punto de la edad. Pues es exactamente lo que hacía Demetrio sin conocer para nada a los Huber. Es decir, él hablaba del punto móvil y los Huber del punto de la edad. Y Boris Christoph, que ya murió, el astrólogo uruguayo, pues avanzó en un sistema que dio a conocer como Proluna, avanzaba el ascendente a la velocidad de dar una vuelta en 84 años. En realidad está haciendo avanzar a Urano. Bien, pues ya vemos, profecciones avanzamos Júpiter, los Huber, pues el 72 también es un número interesante, el C60 combina Júpiter con Saturno y Boris Christoph aplicaba pues prácticamente los tránsitos de Urano. ¿Cuál es el problema entre unos y otros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería el más deseable? El que tenga la resonancia más ajustada al ciclo, en nuestro caso, de nuestra especie. 12 años está muy alejado de lo que vive un ser, 72 ya está más cerca, 84 lo está. El privilegio del C60, según Demetrio, es que es el de mayor resonancia porque además tiene el mayor número de armónicos. Recoge por la variedad, por su propia peculiaridad numerológica, recoge el máximo número de armónicos y por tanto ha de esperarse los efectos más evidentes. Si nos olvidamos de que ahora tenemos un horóscopo y dividimos un ciclo, aunque esto esté tomado, esto es el sistema de las casas nuestro, de la astrología, aquí sobreimpresionado están los puntos donde Gauquelin localiza el mayor número de planetas en los ángulos en el caso de cirujanos, deportistas, etcétera. Bien, pensemos una cosa. Si avanzamos aquí no hay planetas, pero tenemos el origen, el ascendente como origen de un tren de ondas. Si lo hacemos avanzar a la velocidad del C60, la primera cuadratura del ciclo nos coge 14,5 años. Adolescencia. Es la crisis tras el nacimiento, que es la crisis más fuerte. Algunos ginecólogos dicen que el paso por los 20 centímetros de la madre hasta el exterior en el nacimiento, son los 20 centímetros más críticos de nuestra vida. Es el trauma de pasar de la calidez del vientre materno a- a la- al exterior y todas sus vicisitudes. Mm. Pues bueno, tras este punto crítico de nacimiento, que lo tomamos como origen precisamente por su criticidad, la primera cuadratura en el ciclo nos cuadra perfectamente con la adolescencia, que es una revolución. El individuo de niño pasa a adulto en muy poco tiempo, pega la crecida, a nivel físico ya hay toda una revolución, pero a nivel psicológico todavía la hay más. Esta sería, en el Saturno, sería la oposición
a Saturno radical. Ujú. Si vamos a la oposición en el C60, llegamos a la casa 7, al descendente. Aquí tenemos 29 años y medio. Demetrio hablaba de la crisis del matrimonio, crisis de la pareja, las asociaciones. Desde el punto de vista de los tránsitos, es el primer retorno de Saturno, que también es reconocido prácticamente por la unanimidad de los astrólogos. Ahora, distingamos que una cosa es el tránsito, de hecho, la dirección aquí está basada en los tránsitos, en los ciclos exteriores. Bueno, y la segunda cuadratura en el C60 nos llega sobre los 42, 43 años, 42 y medio más o menos. Aquí hay quien habla de la crisis de la mitad de la vida, la crisis de de la profesión. Tarnas, por ejemplo, Richard Tarnas en Cosmos y Psique nos habla de cuando se han dado a conocer grandes hombres de la humanidad, cuando han publicado su primer libro, Galileo, Newton, Kepler, etcétera, curiosísimamente a estos 42 años. Que es la posición Urano-Urano. ¿Qué es la posición? Urano es un tránsito de Urano. Es decir, Boris Christoph coge el proluna ahí. Es decir, por eso no podemos decir, este sistema es mejor, este sistema no vale nada y el mío vale. No, no. Es cualquier sistema tiene su validez, Mm. pero hay que ver los puntos fuertes de cada cual. Bien, y aquí, si avanzamos, fijemos que aquí la casa 12 nos coge entre los 53, 58 años. Aquí es cuando empiezan ya a verse las primeras carencias físicas, cuando aparecen ya enfermedades relacionadas con lo genético, enfermedades crónicas, y hay también un pico estadístico de aparición de diagnosis de cáncer. Eso es muy curioso, en la casa 12. Bueno, el gráfico del C60 se hizo muy popular el que hizo. Esto lo hizo, este gráfico está en el Kepler de Miguel García, pero no lo hizo él. Lo hizo un tal Mario Balaguer y se ha popularizado. Ahora lo ha introducido en el Meridian, creo que se llama Juan Saba. Ujú. Hizo el curso este conmigo de introducción a la astrología de Demetrio Santos y le indiqué cómo hacerlo. O sea que ya puede estar bastante, porque este va con sistema operativo antiguo y tiene ciertos problemas. Tal. ¿Cómo se calcula este gráfico que nos da las crisis? Explico este gráfico cómo se construye. Para empezar, Demetrio toma en consideración como la fuerza de los aspectos un baremo que le viene de la teoría de las ecuaciones fundamentales que él formuló. Entonces aquí no me puedo meter ahora en todo este intríngulis, aunque creo que ya lo hemos hecho alguna vez. Los aspectos les da un cierto baremo de astrodinas. Hay otros autores que dan también baremos de astrodinas, Ernest Benjamin y otros. Curilo. Lo que pasa es que él lo saca de argumentos matemáticos, de operar con los armónicos y ver dónde los armónicos que operan entre ellos hacen crisis. Veréis aquí que la conjunción es la de, junto con la oposición, mayor número de astrodinas, es decir, la fuerza del aspecto, Ujú. seguido de la cuadratura y semicuadraturas, sextiles, trígonos son más blandos, digamos, pero ¿cuál es la fuerza? Lo que permite distinguir la teoría de las ecuaciones, por ejemplo, los antiguos distinguen siempre conjunción de aspecto. Bien, la conjunción no la consideraban aspecto los antiguos y tiene de particularidad en esta teoría que en ella se reordenan todos los armónicos, absolutamente todos. Acordaos que el nivel físico es el armónico uno y los armónicos de mayor grado se nos van alejando del fundamental y se nos van hacia los planos psicológicos, mentales, etcétera. Por ejemplo, un trígono, aparte que no tiene el peso en astrodinas de la conjunción o de la oposición e incluso de la cuadratura,
El trígono no afecta a los armónicos más bajos, sino armónicos del 3 para arriba. Luego, físicamente se va a hacer menos evidente. No nos va a aparecer en enfermedades. De ahí que no tenga la mala fama que tiene. La cuadratura no es tan fuerte como la conjunción Mm, o la oposición, pero la cuadratura afecta a los armónicos uno y 2, es decir, el fundamental y el cercano, el más cercano. La cuadratura aparece en enfermedades, la oposición también. La conjunción es muy fuerte, pero al repartirse en el plano físico, en el plano psicológico y en el plano mental, no es tan, no tiene tan mala fama, ni hay que esperar muy malos hechos de ella, porque se reparte en varios planos toda la energía que tiene este aspecto. Pues bueno, con este baremo, la manera de hacer este gráfico en el que vemos aquí, primero, el ascendente. Este es el tomado el horóscopo de Lenin, un buen sujeto. ¿Veis? Mirad, aquí están los planetas, no están dibujados los aspectos para no complicar el asunto. Aquí en el círculo exterior tenemos los años de vida del individuo, desde 0 a 58. ¿Veis? El ascendente, 15 años el fondo del cielo, 29 el descendente, aquí en 42 el medio cielo. Tenemos aquí tres círculos suplementarios. Cada círculo, desde dentro hacia afuera, supone 10 astrodinas, 20 astrodinas, 30 astrodinas. Cada círculo son 10 astrodinas. De tal manera que cuanto más alargado sea el pico, en esta edad tenemos más astrodinas, más peso de aspectos. ¿Qué tipo de aspectos? El programador cogió en color naranja conjunciones, en color rojo cuadraturas y oposiciones, en color verde trígonos y sextiles y en color azul quintiles y biquintiles. De tal manera que en cada grado se suman a grado de este horóscopo, traza una serie de aspectos a un planeta o a varios planetas. Sumando las astrodinas, se dibuja gráficamente en forma de más largo el pico y en cada pico vemos qué tipo de planetas, perdón, qué tipo de aspectos están implicados. Como se progresa el ascendente de tal manera que de una vuelta en 58,2 años, esto nos viene que son 6 grados por año. ¿De acuerdo? Un signo completo, por tanto, tardará en recorrerlo el punto que se progresa, que aquí va a ser el ascendente, 5 años, casi 5 años. Hablo en términos. Vamos a ver ejemplos. ¿Quieres comentar algo, Juanjo, antes? Sí, tengo dos Eh, preguntas. Una, teniendo en cuenta que depende del sistema de casas que uses, por ejemplo, Placidus, que las casas no coinciden con un signo completo, podría ser que quizá el fondo del cielo no coincida justo con esos 14 años. Entonces, claro, ¿cómo interpretamos esto? porque las casas es un simple cálculo astronómico. Las casas no existen. Influencialmente las casas no existen. De, a ver, no lo he dicho, pero lo he comentado antes of the record. Demetrio se dio cuenta al aplicar el C60, las ideas primeras que él tuvo, que los hechos le derrapaban siempre un año, sistemáticamente un año. Y claro, a eso tuvo que dar respuesta. Y primero buscó en la bibliografía antigua, pensó en la luz como influjo. ¿Por qué los girasoles, por ejemplo, apuntan siempre hacia al punto de más o menos hacia donde sale el sol? No exactamente. Es decir,
Él hizo miles y miles de medidas a donde apuntaban los girasoles. Después midió la luz con un fotómetro al amanecer, a ver dónde estaba el máximo gradiente. Gradiente es la variación de la luz. Y lo localizó justamente a unos 6 grados por encima del horizonte. Claro, yendo a la bibliografía, nos encontramos que Ptolomeo recordaba, recomendaba sistemáticamente retrasar el ascendente 5 grados. Eso está en el cumplido. Y eso hay una serie de autores que los cita Bouchel-Clerc en el libro este de la astrología griega de 1879. Es un libro académico, pero ahí da toda una serie de autores que recomendaban retrasar el ascendente, 5 que es lo grados, que que es Demetrio se justo encontró. el año que le daba siempre de error, Claro, ¿no? coincide estos 5 grados que retrasa Ptolomeo, son prácticamente los 6 que el C60 tarda el derrape de un año en las predicciones o en los hechos, en constatar hechos. Esto, si queréis, podemos hablar otro día. Él hizo un sistema a experimentar, que él estuvo experimentando, pero no conozco quién lo haya aplicado, que es el sistema de casas fotoeclípticas. No son casas astronómicas, son casas construidas en base al influjo de la luz, a un influjo físico. Fijaros que cuando hablamos de casas, de plácidos, de coach, de lo que sea, hablamos de puntos ficticios, de señales, es decir, de barreras astronómicas que no tienen existencia real, Mm. no tienen existencia física. Bueno, os pondré unos ejemplos. El C60 es muy espectacular cuando los horóscopos. Aquí, luego volvemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se aplica esto. Jimi Hendrix, que tal vez los aficionados a la música lo conozcan, pese a que murió en 1970, es un miembro del Club de los 27. Muere por una sobredosis de barbitúricos a los 27 años. Si os suena el Club de los 27, pues os puedo decir, después os presento otro que murió con días de diferencia, o Alan Wilson, un excelente músico, murió a los 27. Con 40 días de diferencia murieron Jimi Hendrix, Alan Wilson, Janis Joplin, pero os pueden sonar Jim Morrison de los Doors, os puede sonar Amy Winehouse, el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Nino Bravo en España murió con 28, no con 27. Cecilia en España murió con 27, aunque fuese de accidente de tráfico los dos. Robert Johnson, un negro americano que murió en el año 38, pero que inspiró a muchísimos británicos y norteamericanos, por ejemplo a este de aquí, en la música blues. Se conoce, claro, ¿cuándo llega el C60 a los 27 años? En la casa sexta, frente a la casa 12. Mirad lo que tiene aquí el Jimi Hendrix, que no superó los 27 años. Triple conjunción en la casa 12, opuesta a una conjunción. El gráfico, fijaros que se sale de madre. El Mm. gráfico está calculado para 30 astrodinas, En que ya es mucho, 40 y pico, ¿no? 40 y pico. Aquí es cuando muere por sobredosis de barbitúricos. No lo supera. Si vamos a... si Jimi Hendrix murió el 18 de septiembre del 70. Ahí está la fecha. Alan Wilson murió el día 7 o el día 8 de este mismo mes. Aquí está en el Festival de Woodstock, fotografiado. Fue el mayor concierto que se ha dado en la historia de la música actual. Aquí tenemos lo que tiene en la casa 12. No tiene la casa 6 ocupada, pero aquí tiene una triple conjunción en la casa 12. Luna, Júpiter, Plutón. Ujú. Consiguiente pico. Muere a los 17 años. A los 27, perdón. ¿Qué tiene de bueno el C60 y qué tiene de problemático? Y creo que lo comparte con los demás sistemas.
nos da el peso de la crisis en cada año de edad. Sabemos, es decir, nosotros si nos dicen este horóscopo, podríamos decir, aquí va a tener una crisis muy grande. Podríamos decir, este se suicidó, dicen que se suicidó, si no, fue una sobredosis de drogas. El caso es que murió a esta edad. Sabemos que va a pasar una gran crisis aquí, pero exactamente qué pasará. Las astrodinas nos dan peso de aspectos, pero no nos dan cualidades. ¿Qué puedes sumar aquí? Aquí tenemos la oposición a la Luna, a Júpiter y a Plutón. Y si no me equivoco, la cuadratura a Marte. ¿Cómo, qué puede dar la mezcla de estos cuatro planetas? Es como si mezclamos sabores. ¿Qué sabor va a resultar? No lo podemos saber de antemano. Ahí está el problema. Pero lo tenemos aquí y con cualquier otro sistema. Hmm. Demetrio daba mucha importancia y realmente creo que hacía, sin conocer a los Hoover, que es que interpretaba el paso del vector direccional, el punto de la edad que llaman los Hoover, por los signos. Entonces decía, un punto crítico en la tercera casa, hay que ver que esto será entre los 10 y los 14 años, 9 y 14 años más o menos. Dice, pues aquí el individuo está en la escuela. Si tiene una crisis grave, puede que tenga una crisis fuerte en los estudios y que quede lastrado porque no supere los- la crisis le impide progresar en los estudios y eso le va a marcar para el resto de la vida. Si el punto crítico es en la primera casa, que se darán enfermedades infantiles, su organismo va a quedar afectado ya para el resto de su vida. Por eso se ponen las vacunas a los niños, porque las enfermedades infantiles ya dejan el cuerpo marcado para más adelante. En la casa quinta, que es eh, la casa de los recreos amorosos, es la casa creativa, pero es la casa de buscar pareja, etcétera, etcétera, o el individuo está enfocado en ese aspecto, pues un punto crítico ahí sí, puede hacer de él un Don Juan, puede hacerlo un soltero de por vida, un apocado, incapaz de emparejarse, etcétera. Este tipo de historias. Sí. Él, un punto para orientarse es, si la crisis es fuerte a esta edad, ¿dónde enfoca el individuo su atención en esa edad? Y eso es lo que le va a quedar afectado para el resto. Otra cosa interesante en este tipo de direcciones, por ejemplo, pongo aquí el caso de una niña precoz. Mirad que tiene aquí los planetas muy cercanos, es decir, Madre mía. ascendente, cuando progresemos, va a hacer la conjunción uno, 2, 3, 4, 5, 6 planetas seguidos y más 7. Claro, yo cuando, esto era de la hija de una compañera mía de trabajo, y cuando vi esto, digo, tu hija es muy adelantada, va por delante de los demás niños en la escuela. Y dice, no te lo sabes, pega hasta a otros niños. Es decir, que, en fin, pega a otros niños. Fijaros que el primer aspecto que tocaba el ascendente era Marte. Y oposición Júpiter, ¿no? Ujú. Pues una niña precoz, es decir, individuos que tienen los aspectos bajo el horizonte evolucionan en la primera mitad de la vida, o por lo menos en la primera mitad del siglo, cuando son muy jóvenes y no tienen responsabilidades. ¿Qué ocurre? Al pasar el vector por los puntos de cada planeta, se actualizan, se reordenan todos los armónicos de cada planeta, es decir, madura en todos los aspectos el niño, por eso se adelanta. Pero también le da la historia de que si evoluciona cuando no tiene responsabilidades, va a ser una persona muy exigente con los demás.
Al contrario que si tenemos planetas por encima del cielo, la mayor evolución del individuo va a ser a partir de los 29 años. Va a evolucionar cuando el individuo ya es mucho más maduro, mucho más responsable. Tendremos una personalidad que al principio no evoluciona tan rápido, pero va a ser mucho menos exigente con los demás y se va a dar a los otros mucho más, es decir, mucho menos egoísta que este tipo de individuos. Mm, Aquí tenéis, pues, eso, una persona, todos los planetas bajo el horizonte. Ha sido una personalidad muy exigente con los demás, muy egoísta. Siempre los demás son los malos y lo propio que hace un niño, ¿no? mm. Culpables siempre son los otros. De esto creo que hemos hablado ya. Lo de Sí, Demetrio, que es retrasarlo. el retraso del ascendente y las casas fotoeclípticas. Hay un libro que dedico exclusivamente a ello. Y ahora en las monografías sacaremos todo el desarrollo completo que salen, no sé si más de 200 páginas sobre este asunto o más, de, de calcular dónde está el ascendente verdadero. Me encantaría eso, me encantaría. Pues Claro, bueno, lo porque podemos dejar luego, para otro día. luego a la hora de dirigir, si no tienes el ascendente correcto, no te van a cuadrar los eventos, los tiempos. Claro, claro, aquí está el problema de la rectificación. Hay muchos sistemas de rectificar un ascendente. Es un tema que está de actualidad y que se escribe mucho sobre ello. Pero claro, es decir, cada maestrillo tiene su librillo Ujú. y supongo que cada cual tendrá su punto de razón. Si queréis, aquí tenéis otro horóscopo, el de una persona que hoy día ya no creo que se conozca mucho, un jesuita, el padre Llanos, que de haber dado los ejercicios espirituales a Franco y ser el director espiritual de Franco, se marchó al pozo del tío Raimundo con algún compañero más, era jesuita, y se dedicaron pues a construir, primero a defender a los que vivían allí, que eran gente de aluvión, que no tenían ni casas para vivir, que iban a trabajar a Madrid, a hacer el metro y las obras, y luego vivían en chabolas, chabolas que la Guardia Civil se las tiraba. Las tenían que construir durante la noche para que no viniese la Guardia Civil a tirarlas. Y él, como era el protegido de Franco, decía Franco, a mi llanos no me lo toquéis, les decía la Guardia Civil. Con lo cual los trabajadores podían levantar sus chabolas, trajeron la luz, el agua, en fin, lo que empezó a ser entonces la lucha de los barrios. Es un sujeto absolutamente... A mí la vida de este hombre es conmovedora. Se hizo del Partido Comunista. Si buscáis por ahí información sobre el padre Llanos, lo podéis ver dando la comunión a la pasionaria o levantando el puño en el estadio de Vallecas en un mitin del Partido Comunista. Y podréis ver su carnet del Partido Comunista. Parece que tiene Fijaros qué relación, ¿no? cambio, ¿eh? Saturno en Piscis, Trígono Neptuno, está muy asociado con todo esto del comunismo y demás, ¿no? Sí, bueno, fijaros que tiene aquí dos planetas en oposición que son Urano y Urano-Neptuno. Neptuno, formando una T cuadrada con Mercurio. Este es el vértice sobre el que pivota todo su horóscopo. Ujú. Tiene grandes aspectos, aquí tiene una conjunción, otra conjunción, este aspecto es fuerte, esta cuadratura también es muy notable. Y aquí tenéis un gráfico, ¿veis lo picudo que es este C60? Son crisis muy agudas. Si los picos son agudos, quiere decir que los cambios se producen en poco tiempo, más estrés para el individuo. A diferencia de en otros que si no hay esta fineza de los picos, la crisis se reparte en más tiempo y es menos evidente. Claro, hay que tener en cuenta Mirad, la barra de los grados, ¿no? O sea, de los años de 35 a 40,
Esto es. Cuanto más ancho sea, más... Ahí te indica el tiempo que dura, ¿no? Mm. Fijaros que aquí, para mí, los aspectos así ligados, como una T cuadrada, son los más importantes en cualquier horóscopo. Cuando llega Mercurio, tuvo una crisis vocacional en el noviciado. Fijaros, crisis vocacional. ¿Me salgo o no me salgo? Y en el punto contrario es cuando le propone al, no sé si lo llamarán el prior, la autoridad que tenía él por delante, le pide permiso para ir al pozo del tío Raimundo a trabajar para los obreros. Y es cuando le dan permiso y se va a vivir a una chabola con los obreros, a los que por cierto de la religión. Dime, dime, Juanjo. No, es que está viendo a veces unos pequeños cortes de internet. Nada, digo que cuando pidió ir al pozo era cuando hizo la oposición a Mercurio. Hola, hola. ¿Nos ha pasado algo, Juanjo? Sí, es que está viendo como pequeños cortecitos de internet y ahí estoy Sí, dice que ahí. es inestable. Sí, nada, que digo que cuando pidió ir a lo del pozo fue Ujú. cuando el ascendente hizo la oposición a Mercurio, ¿no? Ajá, ajá. Pero la oposición a Mercurio y la cuadratura a Urano y Neptuno. Y a Lo Neptuno de Urano y también. Neptuno, ahora veremos otro caso, son dos fuerzas completamente inmiscibles. Este tipo de aspectos son muy críticos. Urano es todo lo contrario de Neptuno. Y si encima un planeta como Mercurio pasa por ellos, les da la fuerza, es por eso digo que es el vértice sobre el que pivota a los demás. También vemos aquí muere la madre, fijaros que es cuando pasa por Urano, diríamos, ¿y por qué Urano? Tendría que ser Saturno o una cosa así. Pues esto hay otros aspectos en consideración. ¿A qué velocidad se mueve Urano? En fin, eso es para entrar en harinas de otro costal. Se ve muy bien, este hombre padecía del estómago, siempre estaba con dolores de estómago. Le empiezan justo al paso del vector por Saturno, perdón. Pero fijaros, Saturno está en cuadratura con la Luna y Júpiter, perdón. Bueno, este es el tipo de cosas que los que queréis experimentar con el C60 podéis hacer. Aquí tenéis, mirad, hablando de lo importante que es Urano y Neptuno, aquí tenéis Urano y Neptuno en el año 93, que es cuando se juntan, se habían juntado con Saturno aquí, que es cuando cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Pero mirad cómo están en este horóscopo. 18:36, 18:39, en el mismo grado y a un minuto de diferencia. Y la Luna a solo minutos de diferencia, que es la regente del ascendente. Mm, Trastorno de límite de la personalidad es algo que está diagnosticado y no está muy claro. Yo creo que hay más. Ahora mismo esta persona está ingresada en un centro terapéutico. Cuando pasó el vector por este punto, conjunción Marte-Júpiter, que está cuadrada a este punto tan crítico, aquí hubo tres agresiones a la madre, internamiento ya, primer internamiento en psiquiátrico, a consecuencia de esto, mm, y justo 14 años después, 14 y medio, cuando el vector direccional, fijaros que sobrepasa las 30 astrodinas, esta persona ha pedido la eutanasia, no quiere vivir, mm, está completamente entregada a las drogas y no sabemos si se podrá rehabilitar. mm. Aquí no sería tan difícil diagnosticar que esto es genético. Aspectos entre planetas lentos con esta exactitud y que la Luna, el astro más rápido, está justo con ellos, esto es una circunstancia muy difícilmente repetible. Individualiza enormemente a esta personalidad. Por Claro, tanto, yo creo que aquí hay
un componente genético que no podremos, no sabemos si esto será salvable o no. Teniendo en cuenta sobre todo que la luna es el regente del ascendente. Es un Claro, dato muy clave ahí. es el regente del ascendente, está en exilio Ujú. y está afectando a dos planetas por conjunción, pero hay una cuadratura con Marte y con Júpiter. En Hay una exilio también. impulsividad tremenda, impulsos incontrolables, Mm, eh, tendencias suicidas. Y bueno, para que haya pedido la eutanasia con 32 años que tiene ahora, pues imaginaros mm. lo crítico que es el punto. Cuadran las fechas y cuadran el tipo de acontecimientos. Podríamos haber previsto, imaginaros que no sabemos lo que está pasando hoy esta persona. ¿Podríamos haberlo previsto? Yo sí que me habría atrevido a decir que aquí había algo genético y que sería muy, muy difícil de superar. Que ya empezaría en plena adolescencia, aquí lo vemos, 16 años, y ahora con 32, Claro. otra, es decir, digamos, en el interín, mientras tanto hemos pasado por estos años de por acá, las crisis han sido mucho más laxas y ha ido haciendo una vida relativamente normal. Pero al llegar aquí, a este punto, Claro. pues ha sido una auténtica hecatombe. Mm. No sé si tenemos más cosas por aquí. No, aquí nos quedamos ya. Pues ¿Y quieres comentar algo, Juanjo? sí, quiero preguntarte, porque claro, si un ciclo dura 58,2 años, quiere decir que cuando inicias el segundo ciclo se va a repetir exactamente lo mismo que el primero. El ciclo En- teórico se repite exactamente como el primero, pero hemos de distinguir. Claro, El esa es la individuo pregunta. ya no tiene las edades, es decir, un aspecto de Venus a los 5 años no podemos decir que va a encontrar novia. La novia se encuentra a otras edades. Ujú. Entonces, el individuo ahora ya va a entrar en jubilación, va a llevar una vida mucho más disipada, mucho menos tensa, va a tener menos intercambios con el exterior y las enfermedades pues no van a ser... Es decir, ¿qué podemos pronosticar a los 5 años? Normalmente hay enfermedades infantiles, salvo excepciones, hay niños con cáncer. Bueno, pues al pasar al segundo ciclo, las enfermedades se van a cronificar, pero van a ser un eco, van a estar relacionadas siempre con las que tuvo en la infancia. O sea, en la primera parte de la vida, el cuerpo ya va emitiendo una serie de señales, pero son enfermedades propias de cada edad. Lo que antes fueron enfermedades agudas, ahora van a ser enfermedades crónicas. Y luego, como te comunicaba antes sobre the record, Demetrio, al pasar al segundo ciclo, se dio cuenta de que había un nuevo derrape en los hechos. Y él lo interpretó como que si el ciclo está basando en ondas, armónicos, los aspectos precisamente vienen de la interacción de los armónicos. En la interacción de ondas hay una disipación de energía por fricción, por fatiga, la fatiga de las ondas, fatiga de la luz, fatiga de los truenos, fatiga del sonido. Entonces él, en base a su propio horóscopo y al de su padre, calculó se iban retrasando los hechos, perdón, el ciclo se iba haciendo más lento y los hechos tardaban más en llegar. Entonces calculó mediante una fórmula que es propia de la física el coeficiente de elasticidad del medio, le dio un nuevo valor al ciclo que era no difería mucho, pero si se cumplían años suficientes, 70 80 años, se empezaba a notar ya bastante. Y entonces empezó a experimentar con el ciclo de doble periodo, con el ciclo de 120 años. Al ir más lento, entonces da menos error.
No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, claro, son épocas de la vida diferentes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Un niño que resulta que al poco tiempo de nacer o a los pocos años se queda sin padre, por ejemplo, ¿no? Y vive una infancia sin padre, un, un entorno familiar de muchísima exigencia, de responsabilidad de familiares. Por ejemplo, claro, 58 años o 60 años después, de alguna manera, eso se puede repetir en el hogar, ¿no? Pues se repetirá una pérdida que signifique una pérdida si perdió al padre en relación con el espectro del padre. El padre parece ser como si fuese el sol, pues algo que signifique el espectro del sol. Me estás recordando ahora a Jung, que hablaba de las sincronías, Ujú, sincronicidades y de los hechos conectivos a causales. Esto que Jung denominó de esta manera, Demetrio se dio cuenta de que había encontrado lo mismo, pero le dio el nombre de constelación de hechos. Entonces, no lo he dicho, pero ahora es interesante. La gran complicación del C60 o de cualquier otra dirección es cuando hay varios planetas en función. Sabemos que va a pasar algo, pero no va a pasar el qué. Si hay un solo aspecto a Marte, es decir, si el vector progresado en ese punto hace un aspecto solo a Marte, podemos esperar que el individuo esté sobreexcitado, que pueda tener accidentes, caídas por imprudencia, etcétera. O un punto de Saturno que le entre una depresión, esté muy triste, que muera alguien. Si hay un solo planeta. Ahora, en cuanto hay dos planetas, es como si mezclamos jugo de manzanas con jugo de peras. ¿A qué vas a ver? Estamos mezclando cualidades. Sabemos que pasará algo, pero no exactamente el qué. ujú. Eso es algo a desarrollar. Ahora en las monografías, Demetrio aportó bastante información sobre esto, pero la astrología no está ni mucho menos consolidada, ni hay muchísimo por investigar, Ujú. muchísimo por hacer, muchísimo por descubrir. Si te parece, Solo puedes dejar de faltaría. compartir pantalla. ¿Vas a compartir algo más? No, Vale. dejo de compartir. Sí, así ya nos vemos. Vale, ahora ya Mi, estamos tú y yo aquí. mi manera de verlo es que dentro de esas tendencias energéticas y de esos posibles hechos que van a venir casi inevitablemente, considero que dependiendo del nivel de conciencia que tengas a la hora de percibir eso que ocurre, eso puede modificar el hecho, Claro. Sí, sí, ¿sabes? sí, 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 indudablemente. Es decir, a ver, el destino, estamos encuadrados por un destino, pero somos libres. El hombre es libre de elegir. Claro. O Esto lo sea, la digo chica esta porque... que se ha dedicado a las drogas podría haberse dedicado a la investigación. Mm. Sí, porque de hecho, si vemos la carta de Carl Jung, también tiene muchísimas tensiones con Neptuno, con Urano, con el Sol, Claro, y él se dedicó a las profundidades de la psique. claro. Ujú. Sí, sí, ahí está. El horóscopo es un mapa estelar, pero no está escrita la voluntad del individuo. Eso es, eso es, eso es. Ni sabemos, ni está escrito su pasado genético, ni sabemos si viene de otras vidas o no. Comento Todo eso esto lo porque ignoramos. a la hora de ver el C60 de alguien, para saber por dónde pueden venir los tiros, creo que es muy interesante ver cómo esa persona vive su carta, cómo la tiene integrada, porque en relación a esto, el C60 propondrá una cosa u otra, ¿no? Con el C60 o con cualquier otro. Con cualquier otro, claro, claro. Es decir, si hay un aspecto Venus, puede dedicarse a encontrar pareja o a componer una ópera, Claro. por ejemplo. O lo que Venus indique en su carta. Claro,
Eso es. Y Marte, pues se puede dedicar a ser deportista o a ser un asesino, Claro, exactamente. dependiendo con más aspectos, etcétera, etcétera. Claro, Y claro. dónde esté Marte, pero en fin, la libertad del individuo, como su nombre indica, pertenece al individuo. ¿Qué va Ujú. a hacer con sus potencialidades? Eso es, eso es. Es decir, una carta nos da unas potencialidades limitadas. Hay gente que piensa que en un horóscopo está todo. No. Y lo que no está es la decisión que va a tomar el individuo, su capacidad de reacción. Podemos ver tendencias, pero ¿cuánta gente ha superado sus propias flaquezas? Y al revés, ¿cuánta gente con enorme potencial ha sucumbido a ellas? Ahí está la clave. O sea, lo vemos en la vida de los santos, que eran grandes pecadores y de pronto se convierten. O el padre Llanos, que de dar los ejercicios espirituales a Franco, pues se hace comunista. Mm, ya ves. Ahí está. Salir un poco del determinismo y sobre todo dejar de justificarte por tu carta. Sí, Eso está dejar de como... ser complaciente, Sí. autocomplacientes. No, es que como soy Sol cuadratura Marte, soy agresivo. Y como soy agresivo, pues entonces... Tengo licencia para matar. Claro, claro, claro. No, no va por ahí la comprensión psicológica en relación a tu carta, porque al menos mi manera de percibirlo es que esto es una tendencia energética y que el fin último de esto sería liberarte lo máximo posible de esa influencia. La vida es una escuela y hemos venido a aprender. Claro, Y para mí el horóscopo es una hoja de ruta que te enseña qué es lo que te puedes encontrar y te vas a encontrar con esto. Y tú decidirás qué hacer en estas situaciones. exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues José Luis, antes de cerrar, me comentabas al principio que vas a lanzar un curso sobre Demetrio en otoño, ¿puede ser? Y lo tengo que hablar con Adalia, pero la intención sería esa, sí, porque tuvimos un gran éxito con la primera edición. Ya hay personas que se nos han apuntado a la segunda y bueno, fue un éxito inesperado. Incluso ahora el libro este que hice para el curso, que yo cada curso que hago, lo pongo de soporte un libro o dos, lo estoy traduciendo al inglés para intentar en Estados Unidos introducir todo esto, las doctrinas de Demetrio. Ujú. Pues es Es, bastante probable que si es en otoño yo me apunte, porque me parece fascinante. O sea, esto me parece un estudio astrológico de verdad, o sea, serio, de alguien es que está serio. basado en los conocimientos actuales, es que la Claro. astrología no se ha actualizado, seguimos con la matraca desde hace muchos años. Mm, El mundo ha pegado un salto en conocimientos mm, y sí, ahora la inteligencia artificial, sí, para hacer grandes diseños y tal, oh, qué bonitos que son. Pero la inteligencia artificial es una memoria operativa, es decir, es que se le dice lo que tiene que decir. Tiene que haber una persona detrás mm, que controle todo eso. mm, Y la mente humana, que tiene dos partes, la racional y la irracional, la inteligencia artificial no te la puede dar. mm. Es curioso, ¿no? Que en el mundo que tenemos actualmente, ahora a la inteligencia se le llama artificial, ¿no? Es muy fuerte esto, ¿eh? Bueno, es que la natural está en pleno declive, ¿eh? Total, total, total. Los niños de ahora y los jóvenes con tanta pantallita han perdido coeficiente intelectual. Total, total. Dispersión, bueno, bueno, bueno. Uf, No son capaces de estar atentos. La sí, atención que teníamos antes la han perdido. Las total. películas lentas, no, lentas. A poco lenta que vaya una película no la soportan. No. Y la Han de ser capacidad. una Y imagen tras otra, como reel, los reel, patos. reel, TikTok. Tú. Los patos están en el agua pero no se mojan. Mm. Les La pasa igual. capacidad inventiva de inventarte un juego, de descubrir, de, ¿no? De, Eso de es. cre- de crear. Buah, eso ya se ha perdido totalmente. Jugar con una piedra, con una cuerda, con cualquier tontería. Mm. Ima- Bueno, imaginar, imaginar. La inteligencia artificial no puede imaginar, carece de intuición.
Claro, recopila datos. Claro, por tanto no puede crearlos. Claro. La ciencia es creación, es Ujú. siempre picar en piedra nueva Mm. para repetir. En fin, ya están otros. Pues José Luis, te agradezco infinitamente de nuevo que hayas compartido tu sabiduría. Y yo a ti por la invitación. Me encanta tu manera de explicar, tu profundidad, tu racionalidad. Me encanta. Así que muchísimas gracias por este ratito Gracias, y esperemos que también a los que nos vean por ahí. seguro que sí. Todos los vídeos que he hecho contigo han tenido súper buenos comentarios porque se siente que esto es algo, ¿sabes? Profundo, Bueno, algo. pues Así que nada, como mm, siempre digo, que este ratito que he compartido contigo sea de máximo beneficio para toda aquella que lo escuche. Y nada, cualquiera que quiera ponerse en contacto contigo, dejaré los datos en la caja de descripción. muy bien, muchas gracias, Juanjo. A ti.